Muy bien. Les decía que iniciamos con la participación del maestro Héctor Moreno Bayón, quien presenta su ponencia titulada La nueva escuela mexicana, un cambio a la transformación social. Bueno, voy a leer parte de la enorme trayectoria curricular del maestro. El maestro es licenciado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, maestrante en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, trabaja en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, en la redacción de documentos académicos sobre género, interculturalidad, entre otros. Colaboró en la elaboración del Plan de Estudios de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Fue jefe de la Oficina Técnica del Consejo Académico de la UAM Xochimilco, apoyando el trabajo de los cuerpos colegiados de la universidad. Trabajó en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno de la Ciudad de México, coordinando la elaboración de los programas de estudio de lengua y literatura, química, física, planeación y organización del estudio, filosofía, música, historia, lengua y cultura náhuatl. Asimismo, colaboró en la redacción de la política educativa, el proyecto educativo, el programa de atención tutorial y el sistema de evaluación docente del instituto. Tiene entre sus publicaciones la coautoría con el maestro Luciano Concheiro Borqués, titulada Revolución de las Conciencias para la Transformación Educativa, en la revista Ciencias y Humanidades del CONACYT. Y es autor también de La Nueva Escuela Mexicana y la Disputa por el Saber en la revista Memoria del año 2023. Pues sin más preámbulos, aquí lo importante es escuchar al maestro, entonces le cedo la palabra. Maestro, los micrófonos. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la recepción también. Cuando venía para acá, venía leyendo algunas notas sobre la nueva escuela mexicana. No es cosa nueva, ya vamos a cumplir 2 años de que se publicó en el Diario Oficial. Y en 2 años ha sido el documento más, estoy hablando del plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria. Estoy hablando de los libros de texto y estoy hablando de los programas de estudio. Son los documentos más discutidos, en donde los medios de comunicación, los académicos, las académicas, diferentes sectores interesados en educación, han dialogado, denostado, reconocido el documento, los documentos. Y no había sucedido eso desde la época del general Cárdenas. ¿Sí? ¿Por qué lo realzo? Porque alrededor de toda esa discusión han estado maestras, maestros, comunicadores, especialistas, políticos, políticas. Hay un interés al final del día de por qué nuestra función y nuestra visión de la educación de pronto se está planteando desde otros lugares. Y si eso para los Méxicos dentro de este gran México, ¿cómo cabe? ¿Cabemos? Es, después de 60, 70 años, una visión de educación que teníamos, ¿cómo implica para nosotros en nuestras prácticas? Y lo voy a decir claro, esto es educación básica, pero estamos aquí en educación superior, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Lo voy a decir clarísimo. Tenemos muchísimos años haciendo investigación educativa, haciendo tesis de licenciatura, pregrado, posgrado, pues estamos haciendo muchas trayectorias, pero cuando viene un planteamiento como este, ¿qué dice de nuestras propias investigaciones, de nuestra función como universidad? ¿Qué dice de nuestras propias trayectorias y de qué dice también de los ejes de investigación que venimos trabajando y reproduciendo? ¿Qué dice de la forma en que nosotros pensamos
el aprendizaje o el sujeto que aprende? ¿Sí? ¿Qué dice de la condición y del estatus epistemológico de las disciplinas? No de la disciplina, de las disciplinas. ¿Y qué dice eso como universidad? Y lo planteo así porque en algún momento pues el destino nos va a alcanzar. ¿Sí? Porque vamos a tener niños y niñas en donde, y voy a poner un ejemplo que ahorita voy a abordar, en donde, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, pues están reconocidos no solo niños heterosexuales, también trans, también queer, lesbianas, homosexuales, todos como sujetos del derecho, ¿sí? Eso que implica en la construcción de conocimiento, en la construcción de la propia escuela, de las escuelas, ¿qué implica para nosotras y nosotros como docentes esos sujetos del derecho? ¿Sí? ¿Qué implica? Porque eso nos va a alcanzar. Ya no les digo el planteamiento de la nueva escuela mexicana con respecto a la igualdad de género. ¿Sí? ¿Cómo vamos a despatriarcalizar el currículum que hoy lo tenemos súper instalado en esta y en todas las universidades? Perdón. ¿Sí? Cuando vamos a tener niñas y niños que de preescolar a primaria, secundaria, para pasar por el bachillerato, vendrán con otra idea. ¿Sí? ¿Qué hay de nuestras líneas de investigación? ¿Qué hay de nuestro currículum? ¿Qué hay de nuestra forma de enseñanza? ¿Por qué todo eso interpele? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo lo que viene nos va a alcanzar y nos va a interpelar? Y eso se llama construcción de ciudadanía. ¿Sí? ¿Seguimos con las mismas mentalidades? ¿Cómo construimos otras mentalidades? ¿Cómo construimos otra idea del currículum, de la escuela, de la visión de los padres y madres de familia, de las familias? Sí. Lo que quiero poner hoy es una exposición sencilla de cómo se construye esta escuela, nueva escuela mexicana, que es una construcción colectiva, es una construcción que tiene una base, y hay que decirlo, de las maestras y los maestros, hay que decirlo tal cual, en donde participaron niñas y niños, donde participaron en todo el país comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Sí? Todo lo que se va a presentar ahorita, todo es una construcción que viene de diferentes miradas, diferentes lecturas, ¿sí? Y desde ahí pues es la invitación a reconocer cómo eso en nuestras propias prácticas, ya sean administrativas, ya sean de dirección, ya sean académicas, ya sea la combinación de todas, ¿sí? O de la dirección de la política pública, está construida desde esos lugares, y desde esos lugares es lo que vamos a compartir ahorita. Me dijeron que aquí. La primera cuestión que se problematiza en el plan de estudios, en los libros de texto y en los programas. Aquí voy a hacer una aclaración. Nunca fue la idea pensar que el plan de estudios es una cosa, los programas es otra y los libros es otra. No, son diferentes niveles de concreción de una idea pedagógica, ¿sí? Pero es un universo donde el plan de estudios puede establecerse, lo voy a decir de forma sencilla, de la visión pedagógica, filosófica, antropológica, geográfica, de la educación. Y cuando hablamos de programas de estudio, pues sí, es esa visión traducida en términos de la organización curricular, ¿sí? Que sea congruente con esa visión del plan, pero en términos de su construcción epistémica y de su construcción metodológica. Y los libros de texto es maravilloso porque la perspectiva, en su momento Sadi lo planteará maravillosamente, los libros de texto es la relación pedagógica entre lo educativo y el pueblo, ¿sí? Más allá de un instrumento, más allá de una herramienta, es ese diálogo, el libro establece el diálogo entre padres, madres, niñas, niños con los docentes. Y por eso hablamos de diferentes niveles de abstracción y de concreción. Ahora, ¿cuál es lo que primero se cuestiona? Lo primero que se cuestiona es la centralidad del hecho educativo.
históricamente el sistema educativo, voy a leer algunas cosas, otras no, ha funcionado alrededor de figuras o sujetos en donde se legitima la modernización del sistema y se reconfiguran las relaciones de poder. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente hay una figura alrededor del cual el sistema educativo se organiza. ¿Qué se organiza? Pues los libros de texto, la planeación, la evaluación, el trabajo colegiado, los procesos administrativos de gestión, los consejos técnicos escolares, pero en educación superior estamos hablando de los órganos colegiados, etc. Históricamente lo que hemos visto es que creo que ya apagué la luz. Perdón por el momento narcisista. En cada reforma se busca sustituir una figura o ese sujeto. ¿Cuál ha sido ese sujeto? Bueno, en algún momento, y ustedes recordarán, porque aquí tenemos diferentes edades y nos construimos con diferentes reformas educativas y con diferentes modos de ver la educación. En algún momento fue la figura del docente, ¿sí? Entonces, el docente es el que detenta el saber, el poder, la disciplina, la autoridad, y desde el docente se legitima la enseñanza y se legitima la educación, ¿sí? Y alrededor de eso la escuela, el estudiante, el mismo currículum y los libros de texto, todo gira alrededor de la práctica docente. Llegan las nuevas perspectivas, la pedagogía crítica estadounidense, llega la escuela de Frankfurt y nos cuestionan la figura de autoridad del docente y su papel de la centralidad. Y ahora hay que darle vuelta. En otro momento, pues fueron los estudiantes, ¿sí? Y eso es donde nos formamos la mayoría. El estudiante es el centro del hecho educativo, todos aquí estamos para que el estudiante aprenda, porque si no aprende, no tiene razón de ser ni la escuela, ni el currículum, ni el docente, ni nada, ¿sí? Este es el momento, ojo, donde entran las políticas de evaluación durísimas, ¿sí? Se legitima a partir de un estudiante que viene a aprender a la escuela, no viene a otra cosa, sino viene a aprender y a demostrar que aprende. Y entonces se acordarán ustedes del constructivismo o otras teorías de aprendizaje, quiero llamarlas así, cognitivas, Piaget, Vygotsky, etcétera, etcétera. Bueno, este es el sujeto alrededor del cual el sistema educativo, y todos nosotros nos empezamos a organizar. Poquito antes de la pandemia, la idea del sujeto, el sujeto estudiante se empieza a mover y alguien empieza a hablar que no es ni el docente ni es la escuela, el estudiante, es la escuela. Y entonces, durante un tiempo, no mucho, la escuela se volvió el centro de todo el sistema educativo y todo giraba alrededor de ello. Llegamos incluso a manejar un eslogan que se llamaba la escuela al centro. ¿Se acuerdan? Bueno, el gran problema de todos estas condiciones es que esa figura o sujeto que ocupa la centralidad del hecho educativo, el problema es que no existe dicho centro, ¿sí? No tenemos por qué sustituirlo dependiendo las construcciones, modas o innovaciones en la psicología educativa o en la pedagogía. Traducimos la parte epistémica, la traducimos siempre en política educativa y siempre tiene que haber un sujeto del poder, ¿sí? Y alrededor del cual, no, es que el problema es que no existe dicho centro, ¿sí? Lo educativo funciona de otra manera. ¿Quién nos lo enseñó? La pandemia. La pandemia nos dijo que ¿cuál escuela al centro? Pues si lo primero que se cerraron fueron las escuelas. Y barrió, nos cayó a todos la boca. ¿Cuál escuela? Las escuelas. El maestro es el centro. No, perdón, lo que primero que hizo el maestro fue salvar el sistema educativo, no solo en este país, sino en todos, descentralizando su figura, ¿sí? Abriendo las tortillerías, salones de clase para que los niños pudieran comer, desayunar y luego estar en clase, o se llevaban la combi en algún lugar, un espacio rural con 2, 3 pizarrones improvisados, ahí daba la clase, ¿sí? O bueno, todas estas historias que yo no les voy a contar que ustedes saben. Ellos descentralizaron, se salieron de esa figura del centro del sistema educativo
Y lo que hicieron es demostrarnos que el magisterio tiene una posición que está una posición donde están en todos lados y en todo momento. ¿Sí? Porque no importaban los horarios. Aquí no importaban los horarios. No importaban los lugares, no importaban las condiciones. No quiere decir que no fueran importantes en sí mismas, pero para ellos no. Lo importante era sacar adelante los estudiantes. Y los estudiantes al centro, pues perdón, los estudiantes realmente los que estuvieron, y ustedes se recordarán, eran las familias con los estudiantes. ¿Sí? Porque no hay que olvidar que esta conjunción entre la pandemia de familia, que realmente ponía las condiciones para que el estudiante pudiera conectarse o asistir a la escuela, son las familias, no era un tipo de familia, y eso hay que volver porque es importante. Son las que dieron esta plataforma, esta construcción, para que esto saliera adelante. ¿Qué nos dice todo esto? Pues esto exige que del sistema educativo, las familias, la sociedad, un replanteamiento de la educación en su conjunto. Perdón, no hay una condición de centralidad del poder en la educación, y estar pensando que el sistema gira alrededor de algo llamado estudiante, docente, escuela. No. Lo que la nueva escuela mexicana nos mostrará más adelante es que lo que importa son las relaciones entre estas figuras. ¿Qué vamos a entender por sujetos de la educación? Niñas, niños y jóvenes, eso ustedes lo han leído en la Ley General de Educación, en el artículo 3 constitucional, que todos no lo sabemos. Pone en el centro del sujeto, al sujeto como derecho humano, ¿sí? No es un derecho social, es un derecho humano, es diferente, ¿sí? Los derechos sociales tienen otra connotación al derecho humano, sobre todo porque el derecho humano implica la dignidad del sujeto y confiere, su realización, su concreción confiere otros derechos, a diferencia del derecho social, ¿sí? Tiene otra categoría. ¿Por qué derecho humano? ¿Por qué sujetos? Porque son sujetos históricos, ¿sí? Esta idea de que los niños son una esponja que van a ir a aprender y a captar, pues eso le niega toda la libertad y autonomía de los niños de decidir qué aprender, cómo aprender. No son pasivos. Y pensarlos como sujetos históricos es pensarlos como sujetos con una praxis, ¿sí? Que sus decisiones son importantes y que implican una relación con el docente de igualdad. Sujetos de derecho, ya lo mencioné, y sujetos de transformación. Perdón, nunca pensamos en las niñas y los niños como sujetos que pueden transformar el aula, la casa, la comunidad. Siempre los pensamos como alguien en formación, que son pasivos. Hay que enseñarles cómo hablar, sí, cómo pensar las matemáticas, cómo pensar por ahí ya la disciplina, una serie de cosas. Pues no, los niños tienen una visión del mundo y esa es la que se tiene que recuperar porque tienen derecho a eso y a transformarlo. ¿Qué implica aquí el derecho a la educación en términos de los sujetos? Siempre pensamos que el derecho a la educación es el derecho a la escolaridad, es decir, la cobertura. Generalmente nos centramos en la cobertura. ¿Cuántas escuelas vamos a construir? ¿En dónde las vamos a construir? ¿Cuántos niños se van a beneficiar de la oferta? ¿Y cuál es la demanda? En la medida que tengan escuela, cumplimos con el derecho a la educación. Bueno, sí, pero esa es una parte, ¿sí? Porque podemos abrir muchas escuelas en diferentes lados, o lo que nos alcanza el presupuesto, pero en esas escuelas se puede permitir el abuso, el bullying, ¿sí? La discriminación, el racismo, y entonces el derecho humano a la educación pues no lo salva las cifras, ¿sí?
Las cifras incluso nos pueden esconder que no se está ejerciendo dicho derecho. Entonces la escolaridad es un derecho, pero no es todo derecho humano. Implica también el aprendizaje de saberes y conocimientos. Es decir, cómo garantizamos o ponemos las condiciones para que los sujetos que están dentro de las escuelas y los maestros y las maestras puedan llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que efectivamente aprendan. ¿En qué condiciones? ¿En qué diversidad de condiciones? No es lo mismo una niña migrante de origen indígena en medio rural en esta condición de aprendizaje que la niña de la clase media en unas condiciones favorables económicas en la Ciudad de México. No, no es lo mismo. Y esta es una cuestión de clases sociales, es una cuestión de etnia, es de lengua, es de género, ¿sí? No están en las mismas condiciones. Y pensar la educación desde el derecho es pensar que aprender implica también pensar estas cosas, empezando por el aula. Y la última parte del derecho a la educación es la continuidad formativa. ¿Qué elementos, qué condiciones, qué instrumentos desde nuestras propias condiciones donde estamos parados favorecemos la continuidad de las trayectorias educativas? No es de vengan, aquí ofrecemos un conjunto de contenidos en una serie de estrategias, en unas aulas, y quien las aproveche bien y quien no también. Ya dijimos que hay una diversidad de sujetos, en diversidad de situaciones y de desigualdades. Pero ¿qué hacemos como escuela, como institución o como sistema educativo? En términos materiales, en términos no. Aquí repetir lo que se planteó hace un momento. En básica, sobre todo en educación básica, los sujetos que establece como sujetos del derecho, la ley son las niñas, los niños y los adolescentes. Aquí hay que sumar el concepto de jóvenes también, ¿sí? Y le digo, lo sumamos, y también hay que pensar en todos los ciclos de vida, porque la nueva escuela mexicana no solo es básica, es media superior y superior. ¿Qué implica esto en la transformación escolar? La escuela es un espacio social y diverso en donde se hospedan y dialogan, y ojo aquí porque entramos a otra visión ya de nuestras cosas, las ciencias, las culturas y saberes ancestrales, las lenguas, los valores, las costumbres, las clases, géneros e identidades en condiciones de igualdad para todas y todos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué ha predominado una visión científica del ser humano o una visión científica de la naturaleza o una visión científica de la escuela o una visión científica de las relaciones entre los sujetos? ¿Y qué pasa con esos otros saberes? No tienen validez. ¿Qué tipo de validez tienen? ¿Por qué serán reconocidos como válidos dentro de la escuela y los otros no? ¿Quién decide eso? ¿Desde dónde se decide eso? Resulta muy curioso que en clase yo defiendo la idea racionalista y una idea positivista de la ciencia, pero cuando llego a mi casa yo no me desprendo de mis costumbres ni de mis saberes y empiezo a jugar con esos mismos saberes, pero desde otros lugares, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién decide que dentro de los espacios de las escuelas es así? O para decirlo de otra forma, ¿quién define el estatus epistemológico del saber dentro de las escuelas? Y si se define desde ahí se definen las relaciones, ¿sí? Eso es importante. Primera cuestión, el plan de estudios establece que no hay una familia, no es la gran familia mexicana con un cierto perfil, producto del porfiriato, ¿sí? Con ciertos valores, con una cierta idea religiosa, con un cierto estatus medio clase media alta, porque no todas las familias son decentes desde esa visión, ¿sí? No, pues no pensamos así. Es un rompimiento con esa idea de familia del siglo XIX y en el plan de estudios se dice, las madres y padres de las familias provienen de familias homoparentales, algunas son temporales y reconstruidas, algunas son extensas,
Otros son monoparentales, esto está cada vez más amplio en este país, en los últimos 30 años es muy importante. O sea, la otra vez escuchaba que el doctor Conchero decía que estaba alrededor de 30 y tantos % en este país, nada más las familias a cargo, niñas y niños son monoparentales. Adoptivas y tradicionales, y me faltaron otros. Y todas nos vamos a reconocer en esas o en otras. No es un tipo de familia, y si no es un tipo de familia, no estamos hablando de un tipo de valores, no estamos hablando de un tipo de saberes, un solo tipo de derechos, no estamos hablando de un solo tipo de posiciones sociales, culturales y políticas. ¿Y por qué digo políticas? Porque hay muchas familias que llegan a las escuelas a defender sus derechos de que no agredan a sus hijos porque tienen tal o cual condición. ¿Sí? Es una condición en la cual la nueva escuela mexicana establece este derecho a la diversidad. Otro punto central de la nueva escuela mexicana es que, como lo mencionaba hace rato, no existe un solo reconocimiento de un solo sujeto. Hablamos de que tenemos niñas y niños, en general sujetos del derecho, cuya orientación, preferencia, pueden ser homosexuales, transgénero, heterosexuales, intersexuales, queer, transexuales, bisexuales, lesbianas, y me faltan un montón, y una disculpa por los que me faltan. Todos esos tienen derechos, todos esos sujetos tienen derecho. Si ustedes entran a ver las notas de las noticias en las escuelas sobre cómo se atacan dentro de las escuelas y están solapados por directoras, directores o personal administrativo, es impresionante. Impresionante todavía. Y aún así, hay que tener claro que estos son todos los sujetos reconocidos en el plan de estudios. Estamos obligados en las escuelas a reconocerlos y a que ejerzan sus derechos. No es opcional, ¿sí? No es unos sí y otros no. Es para todas, porque si no es para todas y todos, pues ni es diversidad ni es derecho. Algo histórico aquí también, la diversidad pluricultural y plurilingüe que viene en el artículo 2 y en el artículo 3 también de la Constitución. Tenemos comunidades y pueblos indígenas que hablan 68 lenguas con sus 364 variantes lingüísticas y más de 7.3 millones de personas que se adscriben a estas comunidades. Pueblos indígenas y afromexicanos. Yo aquí voy a poner una cuestión nada más. Puedo ampliarla, pero no quiero. El tema es la castellanización histórica que hemos tenido. ¿Sí? La educación básica por lo menos ha tenido 70 años en una perspectiva de tener una lengua, el castellano, como referencia y todas las demás se subsumen. Y entonces el castellano es el que ha servido como elemento central para colonizar a los sujetos. Y perdón que hable ya de colonizar, porque es desde esta perspectiva donde nuestras formas de pensar, nuestros valores se introducen en la escuela a través de la castellanización de los demás pueblos, ¿sí? Y es ahí donde también entra a partir de eso toda esta perspectiva científica, racional, positivista, ¿sí? A través de la castellanización. ¿Por qué es importante entonces estos sujetos del derecho? Pues porque, si ustedes recordarán, ya no existe una sola lengua en este país oficial. No existe. Son 68 lenguas. Y otra cosa, todos los sujetos de las comunidades indígenas y afromexicanas en Veracruz, en Chiapas, en Chihuahua, o sea, pueden exigir que se les dé clase y aprender en su lengua. Y ojo con eso, ¿sí? Ahí el gran trabajo que están haciendo también desde materiales educativos, de esta visión de traducir los libros, de llevar los libros a otras lenguas. Ojo con eso, porque no es solo llevar el lenguaje, es llevar otras formas de pensar e introducir lo que decíamos hace rato. La igualdad de género, aquí nos parecía fundamental porque lo demás se introduce en un eje articulador.
Pero no solamente es igualdad entre hombres y mujeres, porque lo que hemos visto tristemente en educación superior es brutal el acoso, el hostigamiento hacia las mujeres. Estamos hablando de estudiantes, de trabajadoras administrativas, de maestras, ¿sí?, de autoridades. Es brutal lo que ha pasado en este país contra las mujeres, ¿sí? Pero eso se construye desde que somos niñas y niños. Por eso fue muy importante poner una idea de eje articulador de género. Pero es un eje articulador en donde la igualdad o la condición de mujer, ¿sí?, tenemos que verla desde una perspectiva de clase social, ¿sí?, desde la lengua que se habla, desde la etnia a la que se pertenece, desde la condición de salud de las mujeres y la cultura cultura territorio en donde están ubicadas. Y vuelvo al ejemplo de hace rato, no es lo mismo ser afrodescendiente, mujer afrodescendiente, pobre en medio rural, ¿sí?, sin estudios de educación media superior o superior, que una mujer universitaria del centro del país, blanca, con condiciones económicas. Y eso hay que tenerlo claro, porque resulta ser que a veces para ejercer el derecho a la igualdad como mujer, cruzan estas cosas, ¿sí? No sé por qué a veces es más fácil para unas mujeres que para otras ejercer estos derechos, pero siempre cruzan estos factores que le llaman ahora interseccionalidad, ¿sí?, que finalmente en ambos casos es una brutal ejercicio de poder en contra de las mujeres, no importa qué condiciones estén, pero para algunas es más difícil que para otras, y eso hay que verlo. Y eso viene en el plan de estudios, y ese es un rompimiento radical. Hasta en el lenguaje esto se rompe, es decir, antes los niños que van a la escuela, los estudiantes que están en la escuela, los maestros, los directivos, y ellas no existen, ¿sí? Las niñas, las maestras, las directoras, no, es que se dice están borradas, absolutamente borradas, ¿sí? Y eso también es violencia, ¿eh? Ojo, porque eso también es violencia, y la reproducimos suavecito. Se normaliza. Es más, voy a decir una cosa para educación superior para que no se quede todo en básica. En la educación superior muchas veces el trabajo fuerte de reconocimiento, ya sea en los SNI, los puntos, en los estímulos, es para los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son, y alguna vez lo oí de algún funcionario de una universidad, las mujeres realmente funcionan dentro de la división social de trabajo sexual. Dentro de las mujeres pues están las que hacen la chamba, las que escriben, las que investigan, las que dialogan, pero otro es el que firma, ¿sí? Y entonces a la hora de verse las cuestiones salariales, en la cuestión de los estímulos, existen esas grandes diferencias. Esto es esto, ¿sí? Y eso lo reproduce. ¿Por qué cae también una cosa como esta? Pues porque lo tenemos introyectado en la cultura escolar, no solo nacional y social. Aquí hay una cuestión que se incluyó, que es el buen trato y el bienestar. Se recuperaron de algunas autoras y autores mexicanos que traen una perspectiva que nos pareció muy pertinente para las escuelas, sobre todo por aquello de la violencia dentro de las escuelas, que implica establecer relaciones pedagógicas y escolares libres de cualquier tipo de violencia, abuso y acoso físico y psicológico y sexual. Y aquí estamos hablando de relaciones con las niñas y los niños. Implica responsabilizarse, cuidar y atender a cualquier niña, niño y joven que por su condición de salud, género, capacidad, clase, etnia, lengua, nacionalidad, condición migratoria requiere una respuesta institucional. No es el director, no es la directora, no es el rector solamente, no es la maestra. Es el aparato completo. La comunidad en su conjunto, por supuesto, ¿sí? No estamos ajenos a eso. O para decirlo de otra forma,
pues el niño que es violentado o la niña que es violentada, si no tienen una respuesta institucional, todos somos responsables, perdón. Saberes docente y autonomía profesional. Tradicionalmente, y esto me voy rapidito, se ha pensado en las maestras y los maestros como operadores de programas de estudio que instruyen de manera normativa los objetivos de aprendizaje, las competencias o los aprendizajes clave. La pregunta es, ¿cuándo fue ese momento entre el saber matemático en álgebra y lo que yo aprendo? ¿En qué momento se puso una estructura en medio? ¿Sí? Una mediación en donde el agua, el líquido, el saber de la química, pues, de los 3 estados del agua, tenía que meterse como en un envase llamado competencia con objetivo de aprendizaje o aprendizaje clave. El contenido hay que meterlo en algo para que luego me llegue a mí. ¿Por qué existe esa mediación? ¿Quién dijo que esa mediación era importante? ¿Por qué la adoptamos a las escuelas? ¿Por qué no lo cuestionamos? Una competencia. Por supuesto, pero esa es una forma de organización. Cuando organizamos el currículum así, estamos organizando una relación de poder. ¿Sí? Y nosotros la aceptamos. Pues así viene, dice la SEP, que son objetivos, que son competencias, o que son aprendizajes clave. ¿Y por qué? ¿Por qué no se organiza el contenido de otra forma? ¿Por qué se tiene que envasar en una mediación curricular? Bueno, así se considera el profesor, que tú tienes que ser así, punto. Los contenidos y las orientaciones didácticas, los criterios de evaluación y la bibliografía eran homogéneos y obligatorios para todas las escuelas del país, y si alguien cree lo contrario, por favor puede alzar la mano y que nos diga que no era así. Y si no, ¿cómo eran las sesiones de los consejos técnicos si no eran interminables para corroborar que las maestras y los maestros trabajaran de esta forma? Se ignoraba la diversidad formativa, cultural, étnica y de género, las características particulares del territorio en las que se trabaja, incluyendo su condición social, económica, familiar, su salud y aspiraciones. Aquí quiero hacer una acotación. Estamos hablando de forma institucional, desde la política. Por supuesto que había maestras y maestros que no lo hacían así, y eso hay que reconocerlo también. ¿Cuál fue la respuesta del magisterio durante mucho tiempo al respecto de esto? Ha sabido definir sus apuestas y su quehacer ético, político y educativo. Y si no, veamos todas las marchas, movilizaciones que ha habido históricamente en este país, por lo menos desde los años 50, ¿sí? A la fecha todavía, ¿sí? Y han sido de cualquier naturaleza. Aquella que se defendió de la mal llamada reforma educativa, a aquella de los años 50, 60, que muchos terminaron en la guerrilla, ¿sí? Porque no había opciones, ¿sí? Oyeron a eso. Y a otro país, ¿sí? ¿Cuántos maestros no lideraban esa resistencia? Ha interpelado al sistema educativo y ha asumido socialmente el compromiso con el futuro en contra del peso muerto de la historia, que es la indiferencia. Así me dice la SEP, así me dice el supervisor, así me dice el director, así lo hago. Esa es indiferencia. Y el compromiso con los estudiantes, y el compromiso con la escuela, y el compromiso con la comunidad. El magisterio ha sabido responder a esto, ¿sí? En diferentes momentos históricos, con diferentes formas de hacerlo. Nos interesa más destacar la respuesta que ha tenido a cómo lo ha hecho. Eso ha dependido de cada momento histórico. Respuesta a la interpelación del maestro, es decir, que reconoce el plan de estudios, la autonomía profesional. La autonomía profesional no lo otorga el Estado. Es un reconocimiento de las luchas magisteriales, y lo que hace el plan de estudios es reconocer esa autonomía. La autonomía es una autonomía que implica que el profesor tiene la facultad de decidir sobre los contenidos, de decidir sobre cómo trabajar esos contenidos en el grupo,
de decidir las formas didácticas en que trabajar con el grupo, de cómo usar el planning, los programas y los libros de texto, situándolos a nivel del territorio, situándolos al ritmo de aprendizaje, ¿cómo se dice? Del grupo, sí, de la diversidad que hay dentro del grupo, que no es lo mismo aquí Veracruz que ahorita Tamaulipas. Y el maestro de Tamaulipas no va a tener las mismas estrategias, ni la misma forma de relación, ni la misma condición que la que tenemos aquí, por 20 razones completamente diferentes. ¿Sí? Eso es la autonomía, eso y más. ¿Sí? El reconocimiento de saberes y experiencias, esto es fundamental. Lo que se reconoce que ha hecho en la experiencia docente, su formación inicial, su formación continua, pero sus experiencias en la comunidad, sus experiencias con sus pares, sus experiencias con su familia, toda esa experiencia que trae como experiencia docente o que se lo lleva a la práctica docente, eso es valioso. ¿Sí? Aquí no hay unos conocimientos certificados que valen y otros no, eso se acabó. Son importantes los que están certificados, los diplomados, pero el otro también es importante. Son sujetos políticos de transformación social, pero por supuesto, por la relación que tienen con la comunidad, por la relación que tienen con los estudiantes, porque su materia de trabajo es el aprendizaje y transforman mentes, y si se transforman mentes, transforman vidas. Y eso es el trasfondo de estos sujetos de transformación social. Si no transforman mentes, no transforman vidas, ¿qué impacto tienen entonces? ¿Sí? No es aprender por aprender, que eso también es válido. Pero todas y todos ustedes como profesoras impactan en la vida de sus estudiantes, ¿sí? Con los saberes, las experiencias que ustedes tienen. Y eso implica para el estudiante una perspectiva de futuro o no. A eso se refiere también esto. Integración curricular, aquí me voy a ir rápido. Perdón. Problemática. Los conocimientos y saberes de distintas disciplinas se han desagregado escolarmente en asignaturas, encapsulando el aprendizaje, fragmentando el conocimiento, siempre ajeno a la realidad de las y los estudiantes. ¿Aquí alguien se formó en áreas de conocimiento? ¿Sí? 2, 3, 4 por allá. Los demás en asignaturas. ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia entre una y otra? En el plan de estudio se organiza por campos de formación y se favorece la articulación interdisciplinaria. Lo quiero poner ahí porque voy a acercarme a otra cosa. Es alejarse de la visión de asignatura y más el diálogo entre los saberes, entre los contenidos. Un campo formativo favorece la articulación de saberes, conocimientos de distintas disciplinas con los cuales tanto docentes como estudiantes pueden acercarse a la realidad. ¿Qué implica esto? Lo voy a ilustrar así porque en algunas de las discusiones cuando se construía la idea de campos formativos, la idea era, la asignatura es una especie de amarre, como de una franja, como de una zanja, que sujeta contenidos y los tiene en un riel, ¿sí? Y están separados los de matemáticas que son de color rojo, los de español que son de color blanco, los de física que son de color azul. Perfecto, sí. Bueno, ¿cómo mantenemos el saber y quitamos la estructura? Lo que se hizo fue dejar flotando. Pido que se imaginen esa idea. Los contenidos quedan flotando y se quita la base, que es la estructura, la asignatura, pero los contenidos prevalecen. Al prevalecer los contenidos, al quedar sueltos los contenidos de matemáticas, por ejemplo, y si hacemos eso con los de español, y si hacemos eso con los de física, tenemos dos condiciones. La primera es que se quita la separación.
se quita la separación de asignaturas, pero lo más importante, al quedar flotando, los podemos agrupar en otra estructura curricular llamada campo. Y tiene otra ventaja además. Podemos jugar con todos los contenidos de ese campo, con los verdes, con los rojos, con los azules, pero ya no los tenemos separados, los podemos integrar. ¿Cómo los integramos? A través del trabajo del profesor, el trabajo didáctico entre profesor y estudiante. Es ahí donde se construye, no previamente como en la asignatura que nos decían, esta es la materia tal, estas son tu tabla de contenidos, estas son las estrategias que tienes que hacer, aquí te decimos cómo lo vas a planear, aquí te decimos cómo lo vas a evaluar. No, nada de eso. Aquí tienes un campo con estos contenidos, todo esto que hacías antes, proponlo tú desde tu realidad territorial, desde tus saberes, desde tu experiencia, desde la condición del grupo. Sí, todo lo que hemos hablado desde tu diversidad de familias, de estudiantes, de saberes, aprendizajes previos, etcétera. Todo eso que hemos hablado antes es lo que se pone en juego a la hora de decir, bueno, pues trabajemos campos formativos. Pero, profesor, ¿tiene usted la posibilidad desde su propia realidad de hacer ese trabajo como usted muchas veces lo ha hecho? ¿Sí? Como usted considere pertinente. Ahí la importancia de que cuando se hacen los libros de texto, cuando se hace el plan de estudios, estas cosas se recuperaron de las propias maestras y maestros. Esto no lo estamos inventando, ¿eh? O sea, todo esto tiene una base magisterial. Los ejes articuladores, pongo el ejemplo de igualdad de género, lo retomo. Si el tema de la igualdad nos lleva a transversalizarlo de preescolar a secundaria, pero de un campo a otro o de diferentes contenidos dentro de un campo, la pura idea de la igualdad de género, eso nos lleva a manejar los contenidos de diferente manera, ¿sí? No importa que sean de matemáticas, no importa que sean de español, de ciencias, etcétera. La idea no es tocar temas de género, pero el tratamiento con las estudiantes, la perspectiva didáctica, la metodología, sí nos tiene que ser de género, ¿sí? Que no excluya a las estudiantes a la hora de hacer trabajos o presentación de proyectos, ¿sí? O el aprendizaje. Esto creo que lo han escuchado muchas veces, que es la problematización de la realidad. Es el punto central, uno de los puntos centrales del plan de estudios. Sí, ¿por qué se dificulta? Se dificulta porque pensamos que la realidad es un hecho que está allá afuera, que no nada más necesitamos aprender para hacerla. No tiene dimensiones, ni planos, ni es dinámica, sino que es estática. Entonces, durante mucho tiempo pensamos, si yo aprendo mucho sobre algo, aprenderé mucho sobre esa realidad. Bueno, pues, está bueno, el problema está en que esa realidad se mueve. Todos, con nuestra propia acción, con nuestra propia práctica, hacemos que esa realidad se mueva. Pero nuestra visión sobre el conocimiento es que entre más sepamos de algo, más aprendemos de una realidad. No funciona así. Para poder acercarnos a la realidad o las realidades entendidas como dimensiones con diferentes planos y en movimiento y que se construye, hay que problematizarla. Si no problematizamos la realidad, vamos a tener un supuesto sobre ella, un supuesto que se va a alejar mucho de nuestros intereses, nuestras necesidades, porque no estoy hablando solamente sobre problematizarla en el campo de la escuela. Eso es problematizarla en nuestra vida personal incluso. ¿Por qué entendemos una situación personal de una forma y no la entendemos de otra? Pues problematicémosla diferente. Hagamos las preguntas de otra forma. ¿Sí? Si nos hacemos las preguntas de otra forma, por lo menos nos movemos un poco para que tengamos un ángulo diferente. Al movernos, lo que hacemos es ponernos en la misma tónica de la realidad que se mueve. ¿Sí? No nos quedamos parados. Y no se trata de que nos atrasemos o nos adelantemos, no.
Lo que se trata es de que la perspectiva que tengamos de la realidad cambie. Y cuando cuestionemos esa realidad, la cuestionemos con otras preguntas, desde otro lado. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de eso. Aquí está. Interpretar la realidad problemática. Pasar del aprendizaje de los 3 estados del agua y por qué cambian de forma, sólido, líquido, gaseoso, son contenidos de química, ahí están. Para aquellos que dicen es que no hay suficientes contenidos, decir no, claro que los hay, ahora hay más porque están en todos lados, como están en campos formativos, pues ahora están en todos lados, no en una asignatura. Llegamos a la clase y bueno, estos son los estados del agua, estas son sus fórmulas, estas son sus moléculas, etcétera, etcétera. Bien, pero no podemos quedarnos ahí. Si pensamos en la lógica de la problematización de la realidad en términos de campos formativos, en términos de la integración del conocimiento y sobre todo en términos de que sea significativo para las estudiantes y los estudiantes, podemos preguntarnos por qué la relación entre sequías e inundaciones se relaciona con la sociedad postindustrial. Y eso es geografía pura. ¿Sí? Porque, y aquí las preguntas, aquí está complejo. Para nosotros puede ser fácil, pero el estudiante no. Pero si le preguntamos al estudiante si estamos en Coahuila o en Nuevo León, o en Baja California en algún momento, cuando querían poner una fábrica, o no una fábrica, una empresa donde iban a hacer cerveza, pues ¿cuál era la reacción de la comunidad, no? Pues me van a quitar o me la van a contaminar, ¿sí? Y eso lo saben las niñas y los niños, ¿sí? Y eso implica, por supuesto, esa relación entre mi comunidad con el desarrollo industrial del país, o el desarrollo industrial del estado, o el desarrollo industrial. Lo cual uno no está peleado con eso. Lo que hay que ver son las consecuencias al medio ambiente y a la comunidad. Y seguimos en los 3 estados del agua. Seguimos hablando del agua. Y eso es geografía pura. Biología también. Cuestionar la relación entre la venta de agua embotellada y su escasez en distintas zonas urbanas y rurales. ¿Por qué de un tiempo a la fecha tenemos agua embotellada? ¿Y qué implica en términos de salud, en términos de daño al medio ambiente? ¿Qué implica además preguntarle a los estudiantes que no tengan agua potable o que no tengan agua en sus propias llaves, pero tenemos mucha de esta? ¿A quién le beneficia que tengamos esta? Y seguimos hablando del agua, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Este ejemplo lo poníamos alguna vez en la Normal Superior del Estado de México. No es lo mismo preguntarle a un estudiante qué hace con el agua en Tabasco, que es hasta aquí, que en Nuevo León, que había sequía. Perdón, y estamos en el aula y estamos hablando del agua. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de campos formativos, estamos hablando de diversidad territorial, lingüística, étnica, porque estamos hablando del territorio. Ahí estamos metiendo diferentes elementos, ¿sí? Problematizar el agua ambientalmente, qué hay de la contaminación de ríos y mares por personas o industrias, qué hay de la privatización del líquido a través del agua embotellada. ¿A qué quiero llegar con esto, con la integración curricular? La integración curricular, los campos formativos no son a priori. Si pensamos a priori en los campos formativos, pensamos en un currículum que está en un papel y que nos dice cómo hacerlo. Y entonces estamos borrando todo lo anterior que hablamos de la nueva escuela mexicana. Empezamos hablando, como verán ahí, empezamos a hablar que no hay ninguna centralidad del hecho educativo, pues ahí no lo van a ver. Eso depende de que esté tocando el docente con los estudiantes. Hablábamos de la diversidad, sí, hablábamos del derecho. Porque cuando hablemos del derecho al agua, vamos a hablar del derecho humano, y hablamos del derecho humano a la educación, y ahí estamos articulando unos derechos con otros. ¿Sí? Cuando hablábamos de desaparecer las asignaturas e integrarlos en campos formativos, se hace
cuando el profesor problematiza la realidad con sus estudiantes, ya sea a nivel preescolar, primaria, secundaria y por supuesto en educación superior y media superior. Y cómo jala diferentes contenidos, diferentes estrategias, diferentes formas de ver el mundo, diferentes preguntas. Y uno se dice, ¿y dónde están todos los demás contenidos? Pues ahí, solo que ahora no hablamos un solo lenguaje, perdón, voy a usar este término. No hablamos solo el lenguaje de la química, hablamos el lenguaje de la geografía, hablamos el lenguaje de la biología, hablamos el lenguaje del medio ambiente, que eso implica una perspectiva social, territorial, y lo hablamos en el lenguaje y el nivel de las niñas y niños, y estamos haciendo un ejercicio de integración del currículo. ¿Sí? No es mi interés poner cómo se evalúa eso. La tentación siempre es volver al examen o volver a la instrumentalización y a cosificar otra vez. La integración curricular implica ver la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No afuera, no es externo. Yo les pregunto, en un ejercicio como este, como el agua, ¿cómo lo van a evaluar? ¿Qué van a evaluar? ¿Qué les interesa evaluarlo? ¿Qué aprendió de qué? ¿Sí? Voy a cerrar con esto. ¿Por qué desdisciplinarizar la práctica docente? Un currículum, un programa de estudios, un plan de estudios con sus libros de texto, o sin libros de texto, y en las universidades se hacen muchos materiales y libros de investigación. Es exactamente lo mismo, discúlpenme, porque van sobre los mismos ejes de investigación de los académicos o de la propia universidad. Históricamente el currículum incorpora una cultura homogénea como identidad nacional, estoy hablando del caso de México, el español como lengua dominante, lo que decíamos hace rato, y la ciencia positiva como canon epistemológica de las ciencias escolares. Esto es siglo XIX, siglo XX sobre todo. Así se construyó la escuela mexicana del siglo XX, sobre estas perspectivas. Y así se construyó el currículum. El currículum que implica dentro del currículum las disciplinas son posiciones establecidas desde altas posiciones de las jerarquías de la burocracia académica y por un acuerdo entre especialistas históricamente establecido para el control y la producción del discurso. ¿Alguien quiere preguntar sobre esto? Ojo, porque aquí no están los maestros, ni las maestras, ni las indígenas, ni los indígenas, ni las estudiantes, ni los estudiantes. Aquí alguien define que vamos a estudiar didáctica desde esta perspectiva y no de otra. Aquí vamos a decir, voy a poner un ejemplo, alguien decidió que durante 30 años la visión del currículum era formar capital humano, ¿sí? ¿Y que ese se comprobaba a través de pruebas estandarizadas para responder a la industria mexicana, la industria transnacional y mexicana, pero a nivel de la maquila, ¿sí? Y nosotros estábamos enseñando, trabajando desde nuestro espacio para eso. ¿Quién lo decidió? Pues alguien en las altas burocracias vinculadas con ciertos académicos. Y ahí me faltó algo que ha dicho el doctor Díaz Barriga hasta el cansancio, y esto está dictado desde los organismos internacionales, ¿sí? ¿Y qué nos dice estas disciplinas? Antes hablábamos del proyecto nacional, ¿sí? Educábamos para el proyecto nacional, el que es fuera. Ahora no, ahora educamos para el sujeto, para que se realice el sujeto, para que el sujeto desarrolle sus competencias, su capital humano y pueda vincularse o venderse bien en el mercado laboral. Claro, omiten que el mercado laboral está sujeto a corrupción, es como en el caso de la crisis financiera de 2008, se acordarán todas esas cosas horribles que pasaron ahí, que llevaron a una crisis internacional, o lo que pasó en la pandemia, ¿sí? Omiten que el mercado, les pongo un ejemplo ahorita que nos va a pasar a todos y a todas. Si sabíamos que en México los primeros lugares en PISA, entre otros, estaban en los países asiáticos, era porque había una
toda la industria de los chips, toda la industria de la construcción de aviones, automóviles, estaba en Asia. Y era importante que ciertos sectores tuvieran ciertas habilidades, ciertos conocimientos para desarrollar esa industria. Ojo, por algo salían en los primeros lugares, no solo ellos, también en otros países. Bueno, pues les aviso que eso todo viene para México. Todo. ¿Sí? Claro, ellos no pensaban en hacer una cosa como esta. Ellos jamás dejaron, pregúntenle a los japoneses si dejaron sus tradiciones, sus saberes locales, si dejaron de pensar en un Estado nacional, en el proyecto nacional. No. Pero todo eso está dentro de este cosa. Alguien decide. Alguien decide qué enseñar, cómo enseñar, desde dónde enseñar, cuáles son los saberes legitimados. Disciplinas. En la educación, el modelo hegemónico de organización del conocimiento son las asignaturas. Produce subjetividades y mentalidades desde la fragmentación de saberes y conocimientos que describen la realidad. No me lo leo, pero creo que lo hemos planteado desde hace un momento. Su función es disciplinar el intelecto, causando una visión y experiencia que desdibuja la integralidad del mundo. Revertir el currículum implica desnaturalizar la estructura curricular por asignaturas sin socavar los saberes que los componen. Ojo, esto es muy importante, porque se ha dicho que el plan de estudios quita matemáticas, que español, quita física. No, pero para nada. Si ustedes leen los programas de estudio, ahí están todos, los mismos que había antes. No se inventó nada, no se trabajó sobre la parte epistémica de los saberes o las disciplinas. Otra cosa que implica es desarmar las lógicas coloniales, patriarcales y mercantilizantes que ordenan el currículum de la modernidad capitalista. Esto se ve muy ribombante, perdón. Lo que quiere decir eso finalmente es, cuando hablemos de ciencia, cuando enseñemos ciencia a los niños o a las niñas y a las niñas, que no tenga estos elementos, ¿sí? Que si hay una idea sobre la salud, sobre la alimentación, caben todos estos elementos muy importantes de la ciencia, pero también caben todos aquellos otros que no están en ese discurso y en esa lógica. Los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, hacemos uso de ellos todos los días. Esos también caben, porque están ahí y porque son importantes. ¿Sí? Los patriarcales, pues bueno, los hemos dicho muchas veces. Y los mercantilizantes, que Sadi nos diga al rato cómo es ese numerito. Sí, que es brutal. Y por último, creo que es el último, revertir el currículum es más relevante subrayar el plano epistemológico de la aprehensión de la realidad, es decir, lo que yo estoy aprendiendo, lo que está aprendiendo el estudiante, lo que estamos trabajando en la construcción de la problematización es más importante. Fijarnos en cómo nos acercamos, construimos, transformamos la realidad, que su posible conceptualización y el momento teórico que busca delimitar el alcance de explicaciones de una teoría. Dicho de otra forma, yo no enseño a los estudiantes física para comprobar que lo que dice el libro de texto, o que dice el investigador, o que dice la teoría, es comprobable. No, eso no me interesa. Eso es para otra cosa, puede hacer un trabajo de investigación o por inquietud personal, también es válido, pero eso no es en la escuela. En la escuela lo que nos interesa es cómo eso que estamos haciendo de física se vincula con la realidad y con el interés del estudiante. Se apela a una confluencia entre el saber científico históricamente reconocido, no se desconoce, ojo con eso, porque algunas personas han dicho que este es un currículum aldeano, en una visión horriblemente racista, y dicho por sujetos muy reconocidos. Y su concurrencia con saberes y conocimientos que se generan en coordenadas territoriales del saber occidental y no occidental, con sus epistemologías, prácticas y cosmovisiones. Y ojo, se ha dado mucha realce a las epistemologías del sur. Bueno, sí, pero también son otro tipo de epistemologías, ¿sí? Las epistemologías del sur dan una perspectiva crítica, pero la perspectiva crítica, el pensamiento crítico no nace en las epistemologías del sur. ¿Sí? Podemos pensar en la pedagogía crítica estadounidense, Giroux y compañía, pero nos tenemos que ir más atrás, a la escuela de Frankfurt, ¿sí? Y todavía nos podemos ir más atrás. Lo importante es cómo esas construcciones y visiones del mundo nos cuestionan
desde diferentes ángulos una verdad sobre lo que hacemos. Existe un profundo cambio educativo, ¿cuál es? Lo voy a leer nada más. En la condición de los sujetos, en el ordenamiento de las escuelas, en la disposición del conocimiento y en las relaciones de poder. Finalmente, el plan de estudios lo que hace es un replanteamiento de las relaciones de poder dentro de las escuelas con relación a la comunidad y del sistema educativo en su conjunto. Gracias. Pues agradecemos la participación del maestro y nos gustaría iniciar con una sesión de preguntas y respuestas. Por ahí la maestra Guadalupe Campos nos va a apoyar con las tarjetas. Y en lo que tenemos las preguntas, doctor, lo voy a aprovechar. Me parece que el tema que usted expone es muy relevante, pero sobre todo porque ya lo habíamos comentado en la universidad, ¿no? Asumir el derecho humano a la educación, porque pensamos que como docentes, y me incluyo, no estamos preparados, o sea, no estamos formados para entender el derecho a la educación y sobre todo para trabajarlo con nuestros aprendientes. Nosotros en nuestro modelo educativo a los estudiantes les denominamos aprendientes. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle qué acciones considera usted que como nosotros, una institución formadora de docentes, podríamos empezar a implementar precisamente para asumir este derecho a la educación, tanto en la comunidad educativa como en nuestros programas para trabajarlo con nuestros aprendientes. Porque, como usted bien lo dice, implica todo un cambio, ¿no? El empezar a pensar que no existe esta centralidad de la que usted nos menciona. Entonces, implica, me parece, cambiar nuestra concepción desde los docentes que trabajamos en la universidad para poderlo trabajar con nuestros estudiantes. Mire, tenemos la primera pregunta y va en relación con esto. Le digo que es un tema que ya hemos comentado y incluso con el doctor Gonzalo, el que decíamos que teníamos personas con esta diversidad genérica y que comentábamos, ay, no estamos preparados para atenderlos, ¿no? Cómo trabajar con ellos abriéndonos a este derecho a la educación, ¿no? Y la primera pregunta viene en torno a eso, dice, en la formación inicial, en nuestras licenciaturas, ¿cómo podemos contribuir a transformar esta visión de nuestros aprendientes, pero también de nuestros docentes? Bueno, voy a tratar de contestar las dos o articular las dos. Me parece que la primera cosa es cambiar la idea de nosotros mismos con respecto a lo que debemos de hacer. La idea de hacer cosas. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacemos y dentro de las escuelas lo que nos toca hacer, lo que dicen nuestras funciones o como lo establece la ley, la norma, el jefe, la jefa, etcétera. Digo, claro, estamos en un trabajo que implica tener responsabilidades de esa naturaleza. Pero cuando estamos en el plano del derecho, cuando estamos hablando de la relación de los sujetos y cuando estamos hablando en el plano de la formación de los sujetos, eso implica otras cosas. ¿Qué quiero decir con términos del derecho? Desde mi perspectiva, y cuando hablamos del plan de estudios y cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, estamos hablando de un derecho humano instituyente, no instituido. ¿Qué significa eso? Que ese sujeto en su propia práctica
el que establece el ejercicio de la ley y la transformación de la realidad a partir del ejercicio. Eso es instituyente. Está ahí lo que dice la ley, ¿sí? En términos de respetar la dignidad de los niños, en términos de su integridad física. Bueno, sí, definitivamente sí. Pero eso qué implica para nosotros en nuestro ejercicio de la vida diaria. No se trata de cumplir la norma nada más. Se trata de que con nuestras propias prácticas vamos haciendo real, concreto, lo que dice la ley o lo que dice el derecho humano. Perdón, voy a poner un ejemplo de filosofía.